porque la información es poder. Usted tiene una cita todos los martes y jueves en punto de las 19 horas con el doctor Julio Jiménez para contrastar todas las opiniones, todas las ideas, el análisis con una batería de especialistas, líderes de opinión, expertos en temas de seguridad nacional, política, ciencia, economía, deporte, salud, espectáculos. Acompáñenos martes y jueves 19 horas, tiempo del centro. Acompáñenos en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez. Contrastemos ideas, contrastemos juntos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este su programa Contrastando Ideas con Julio Jiménez. Y bueno, pues como habíamos prometido, era ya un compromiso hecho darle puntual seguimiento precisamente a este tema que ha generado polémica en redes sociales, debate a nivel institucional. Se habla de una persecución política o incluso de una condición jurídica de Ricardo Anaya, prófugo de la justicia o víctima de una persecución a título personal con el poder del Estado. Tenemos esta noche para que nos explique este fenómeno, esta situación legal de quien fuera candidato a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya. Hoy tengo el gusto de recibir a mi amigo, al doctor Alberto Wildrich Ortiz. ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto saludarte. Buenas noches. Igualmente, Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todo tu auditorio. Bienvenido, doctor Alberto. ¿Qué está pasando con Ricardo Anaya? ¿Qué situación guarda hoy Ricardo Anaya? ¿Es un prófugo de la justicia? ¿Es un perseguido político? ¿El señor se encuentra fuera del país? ¿Ya se giró alguna orden de aprehensión? ¿Hay ya incluso alguna ficha internacional para su búsqueda, localización y en su momento de deportación? ¿Será el caso que nos ocupa, doctor? Mira, está sucediendo un fenómeno muy curioso en esta cuestión de justicia relacionado con el señor Anaya. Este antecedente contienda con el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que en el tercer debate presidencial celebrado en Mérida, estado de Yucatán, se inició esta situación que ha repercutido hasta el día de hoy, cuando el señor candidato de Acción Nacional, de manera firme, de manera enérgica y de manera terminante y cara a cara, le sostuvo al actual presidente de la República que era un corrupto y le estuvo mostrando algunas fotografías en la cual indicaba que había una situación de corrupción cuando había sido el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Esto dio por origen y esto trae y por todo una situación que creó en el presidente de la República, en el actual presidente de la República, una malestar de carácter político por aquellas expresiones efectuadas por Ricardo Anaya. Trae como consecuencia que llegado a la presidencia y en su momento la Fiscalía General de la República diera inicio a una carpeta de investigación cuyo resultado pues aún vemos el día de hoy con el libramiento de esa orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya por no haber comparecido a la audiencia que se celebró en fecha muy reciente. Claro. Esta situación no puede calificarse ahorita como que sea un perseguido político o como que sea un prófugo de la justicia. Actualmente hay un mandato emitido por un juez para los efectos de aprender al señor Anaya, pero el señor Anaya, como cualquier mexicano, todavía cuenta con todos los recursos legales a su alcance para los efectos de impugnar esa orden de aprehensión y llevarla ante un juez de distrito quizá más calificado de lo que pueda ser el juez que emitió la orden de aprehensión. Para que este juez de distrito en materia de amparo analice la legalidad respecto a esa orden de aprehensión. Si efectivamente esta orden de aprehensión cumple con todos los requisitos que la ley exige, pues tendrá que darle cumplimiento a la Fiscalía General de la República en su oportunidad. Pero no por ello se puede calificar como un prófugo de la justicia en este mismo instante. Ahora, como un perseguido político, tampoco le daría yo ese calificativo de perseguido político. Yo le daría el calificativo de un político
que tuvo una confronta muy fuerte con el presidente de la República y que ahora, a consecuencia de esa confronta, está sufriendo un procedimiento. En este momento no voy a calificar de justo y de injusto porque no conozco la totalidad de las actuaciones, pero Claro. sí un procedimiento derivado de aquella contienda electoral en la que cara a cara, de frente, el señor Ricardo Anaya le sostuvo que era un corrupto el señor presidente de la República. Y consecuentemente, pues esa situación y ha traído que la percepción de parte o de gran parte del pueblo califique de igual manera al presidente de la República por todos estos actos que han sucedido y que no se han combatido a cabalidad como él mismo ofreció. Pero pues llegado el momento, la justicia tendrá la última palabra y determinará si esa carpeta de investigación fue perfectamente integrada. Te hago una paréntesis en este caso, Julio. En muchas ocasiones, la Fiscalía General de la República ha festinado anticipadamente que tiene todos los elementos de convicción para todas las pruebas necesarias para poder librar una orden de aprehensión y para poder llevar a un proceso de orden judicial a determinadas personas. Y ha resultado que o bien cuando llegan ante los jueces de control o bien cuando conocen los jueces de amparo estas situaciones, pues fracasan las aspiraciones de la Procuraduría en obtener esa aprehensión o en obtener ese juicio que pretende. ¿Y por qué fracasan? Pues fracasan por una razón primordial, que las evidencias aportadas durante la integración de esa carpeta de investigación, pues no son las constitucionalmente adecuadas para fincar una posible responsabilidad y un libramiento de orden de aprehensión. Claro. Entonces, esto lo hemos visto en cantidad de ocasiones. Desgraciadamente ya estamos muy acostumbrados a por llamarlo de alguna manera, circo de Estado de Derecho que nos han acostumbrado en esta cuarta transformación de la República. Muy bien. Doctor, en redes sociales, reitero, la polémica, pues el debate a nivel institucional sigue siendo una realidad y como bien refieres, pues se ha vuelto un circo de tres pistas. En este espectáculo, en este escenario tan decepcionante para el Estado de Derecho y tan preocupante para la justicia mexicana y además yo diría alarmante para los mexicanos, ¿cuál es tu diagnóstico? Ricardo Anaya podría pensar en algún momento mantenerse en el extranjero y bueno, defenderse haciendo uso de los medios que le permite el propio marco jurídico constitucional. Podríamos pensar en un juicio de amparo. Habría que nada más atender a que el señor está siendo investigado por delitos que muy probablemente pues no podría proceder el juicio de amparo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, el juicio de amparo es procedente en cualquier tipo de circunstancias. Julio, permíteme hacer una acotación. Un juicio de amparo es totalmente procedente. La institución de Otero, que es la que tanto lustre le ha dado a México, el juicio de amparo es lo que tanto nos ha hecho famosos en la República, que es el que permite encuadrar los actos arbitrarios de autoridad o los actos que en momento determinado no están ajustados a los cánones que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Un juicio de amparo es procedente en cualquier momento cuando en su momento se pueden acreditar las violaciones a nuestra Carta Magna. Hay un precepto mediante el cual señala nuestra Constitución Política la exacta aplicación de la ley. Si un abogado con conocimiento, si un abogado manejando perfectamente la situación del amparo, demuestra aplicando inexactamente la ley, lo argumenta en concepto de violación y demuestra dónde existe esa inaplicabilidad exacta, porque la Constitución emplea la palabra exacta aplicación de la ley. Entonces, como gobernados, podemos nosotros concurrir a un juicio de amparo. El juicio de amparo, hay que recordar, fue creado por Mariano Otero, por Mariano Otero y por Crescencio Rejón, precisamente para evitar los actos arbitrarios de autoridad. Si cualquier mexicano, no me voy a referir en este momento a Ricardo Anaya, si cualquier mexicano se siente vulnerado en sus derechos,
él tiene toda la posibilidad de concurrir a un juicio de amparo. En casos concretos habrá que analizar la procedencia, pero el juicio de amparo siempre es procedente contra cualquier acto de arbitrariedad cometido por la autoridad o de inexacta aplicación de la norma. Había versiones. Si hay había una versiones, excepción, sí, habrá constitucionalidad de esa excepción. Así es. Había versiones por parte de algunas autoridades e incluso algunos abogados que en casos de delincuencia organizada, en casos de delitos como el lavado de dinero, no procedía o no podía presentar el juicio de amparo Ricardo Anaya. ¿Tú crees que sea esta la condición? ¿Crees tú que está imposibilitado para presentar el juicio de amparo? Yo creo que bien podría hacerlo. No, definitivamente. El juicio de amparo no nos restringe bajo ningún momento nuestra potestad de tratar de invalidar los actos de autoridad. Por primer lugar, el hecho que la Procuraduría o que la Fiscalía General de la República haya solicitado el libramiento de la orden de aprehensión por motivos de delincuencia organizada, por motivos de lavado de dinero, por motivos de lo que quiera la Fiscalía General de la República establecer como una posible conducta delictiva, esto no hace que se esté respetando el principio de presunción de inocencia. Este es un principio también que está perfectamente plasmado en nuestra Carta Magna en el artículo 1 constitucional por los tratados internacionales que ha celebrado México en el extranjero. Ningún mexicano se ve restringido a hacer uso de sus derechos cuando combate algún acto de arbitrariedad ante la autoridad. Que me perdonen mis abogados, mis colegas que opinen lo contrario, pero el juicio de amparo es procedente. Todavía no se ha determinado si efectivamente se cometió esa conducta delictiva, si efectivamente es responsable de esa conducta delictiva. Ahorita el panorama es exclusivamente que se piensa que está encuadrado dentro de los preceptos que dice la Fiscalía General de la República, tener en este momento conocimiento de ellos. Pero esto no quiere decir que ya esté evidenciada ese tipo de delitos para haber determinado una responsabilidad de orden criminal. Claro. Aquí los jueces tendrán la necesidad de analizar, pero aquí depende de la forma en que los abogados del señor Ricardo Anaya efectúen el planteamiento, porque si se van a una excepción de la norma, aquí habrá que contemplar esa excepción de la norma, los efectos de inconstitucionalidad que pueda ser de la norma. Claro, por eso el argumento y la justificación incluso de algunos litigantes que decían que por eso no se podía presentar amparado ante esta primera audiencia inicial de imputación. Que no, ante esta primera audiencia no, pero ante el libramiento de la orden de aprehensión, obviamente, sí, son actos jurídicos diferentes, son actos jurídicos diversos, actos jurídicos concretos, porque el amparo no puede hacerse valer contra actos futuros, no. De realización incierta. En el caso que me estás haciendo planteamiento, estoy de acuerdo, pero como ya se supone que hay un libramiento, y así lo han festinado muchas autoridades, que ya se emitió una orden de aprehensión en contra de Ricardo Anaya, pues entonces el acto jurídico es diferente y es un acto jurídico concreto, el libramiento de esa orden de aprehensión que va a afectar la libertad del señor, y consecuentemente el 14 y 16 constitucional lo pueden arropar a él y a cualquier mexicano, sea el mexicano que sea. Claro. Entonces tú visualizas a Ricardo Anaya pues triunfando en esta circunstancia en donde el señor ha sido señalado, ha sido acusado, está siendo hoy ya buscado. ¿Tú visualizas que sea en algún momento salga y acredite que no hay ningún elemento que pueda probar la probable responsabilidad en algunos de estos delitos que se le imputan? ¿Tú lo visualizas así? Una vez que se resuelva este juicio de amparo, si es que lo promueve, desde luego que le veo la posibilidad de que conforme estricto derecho pueda efectuar su defensa y pueda desvirtuar todas aquellas pruebas que dice la Fiscalía con las que cuenta. Mira, ha habido casos muy, muy notables. Recientemente hubo un caso en contra de una, en el cual
fue por una periodista en contra de otra periodista, de la líder de un sindicato. Claro. Y resulta que la Fiscalía General de la República hizo valer supuestamente que había 5,000 pruebas en contra de esta, 5,000 y pico de pruebas en contra de esta periodista también. Y el juez de control determinó que de esas 5,000 pruebas que había ofertado la Fiscalía General de la República y que tanto se festinó en los medios, trajo como consecuencia que una sola de esas pruebas no tuviera la justificación legal para emitir una restrictiva de libertad. Pudiera ser que la misma situación, porque lamentablemente, y esto es muy triste decirlo, Julio, nuestra Fiscalía General de la República en la actualidad ha movido los resortes jurídicos muchas veces por cuestiones de índole político. Y cuando esta situación sucede, la justicia, pues obviamente tiene que desplazarse a otro nivel y triunfar. La justicia siempre va a triunfar cuando los actos de autoridad no están apegados a una realidad jurídica, cuando esos actos de autoridad son arbitrarios, cuando esos actos de autoridad son no solamente arbitrarios, sino se está aplicando inexactamente la ley. Hablar de delincuencia organizada yo creo que es muy temerario, porque no obstante que le puedan imputar 20,000 delitos, el señor no se ha sabido, el señor político no se ha sabido que pertenezca a un organismo creado exprofesamente para delinquir. El señor pertenecía como pertenece Andrés Manuel López Obrador y como perteneció Enrique Peña Nieto en su momento, y los peores gobernantes que hemos tenido, a partidos políticos, pero eso no les hace pertenecer a grupos de delincuencia organizada. Ellos pertenecen a partidos políticos que quizá en algunos casos muy concretos y anteriores sí se organizaron para delinquir, pero como políticos, no como delincuentes, y engañaron a la justicia, engañaron a la República y obviamente transgredieron las leyes penales. Pero eso no es una situación de delincuencia. De lavado de dinero, pues tendría que tener exactamente la situación jurídica a la vista y con qué pruebas ofertó la Fiscalía para poder acreditar ese lavado de dinero. Mira, como abogado postulante sí te puedo decir que en muchas ocasiones la Fiscalía utiliza este tipo de delitos, pero a final de cuentas se le caen porque no están estructurados conforme las normas que deben ser aplicadas en la ley en la ley del lavado de dinero. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, reitero, especulaciones simplemente, debates estériles sin fundamento, imputaciones sin pruebas, señalamientos sin ningún elemento que sustente las acusaciones por parte de la Fiscalía, por parte del gobierno. Estaremos atentos al desenlace de esta telenovela, de este espectáculo circense, como acertadamente referías, Alberto. Fíjate, aquí es lo criticable de las autoridades en la actualidad, Julio, que estén utilizando a nuestra justicia como arma para combatir a los adversarios de índole político. Claro. La justicia no debe de prestarse a este tipo de malabares circenses porque la desprestigian. Nuestra justicia debe ser, lamentablemente no lo es en este momento, ni lo fue tampoco en el neoliberalismo, pero la justicia debe ser muy transparente, muy obvia, muy gratuita y muy pronta, y desgraciadamente de todo eso adolece en la actualidad y en el régimen pasado y antepasado. Con una fiscalía que no necesariamente es autónoma y mucho menos independiente, pues evidentemente ni inteligente, inteligente para integrar esos carpetas de investigación, ni congruente con la misión constitucional. Ahí está, un punto fundamental. Pues estaremos atentos a la estrategia jurídica que establezca la defensa de Ricardo N. Habría que ver cuáles son los argumentos, cuál es la estrategia formal que ellos presenten para que Ricardo N. no sea privado de la libertad. Mientras tanto, estaremos dándole puntual seguimiento a este escenario. Yo quisiera molestarte, estamos platicando con el doctor Alberto Wilsch Ortiz. Quisiera aprovechar para preguntarte, ¿cómo ves el escenario del señor pues Emilio Lozoya, Emilio N., en esta pues ya condición donde muy probablemente podría, ya fue acusado por la propia fiscalía, ya fue imputado y bueno, obviamente pide la fiscalía más de 30 años de prisión para Emilio N. ¿Tú visualizas realmente a Emilio N. Mira, 30 años en prisión? La fiscalía puede pedir lo que le plazca,
pero la Fiscalía olvida que nuestro Código Penal obliga a los jueces por misión a individualizar de manera correcta la sanción que se vaya a aplicar en términos profesamente asentados en el Código Penal. Claro. La Fiscalía está olvidando al pedir estas penas inusitadas que tendrá que demostrar que es un delincuente, pero un delincuente que que sea reincidente o que haya incurrido varias veces en conducta delictiva, situación que no acontece con el señor Lozoya, porque hasta donde se sabe, es un primo delincuente. La Fiscalía podrá pedir 100 años si así lo quisiera, porque es la forma de pensar de la Fiscalía, pero afortunadamente nuestras leyes van a impedir que esa situación pueda ocurrir, siempre y cuando se cuente con un juez honorable, con un juez que con sapiencia jurídica y con un juez que analice perfectamente las peculiaridades y personalidad del propio señor Lozoya. No lo estoy defendiendo, yo soy una persona que es muy crítico del sistema, es muy crítico de la situación de corrupción que prevalece en muchos de los funcionarios, pero también como mexicano tiene derecho a que las leyes lo protejan. Entonces, la Fiscalía podrá a capricho pedir muchas cosas, pero esas cosas tendrá que ser un juez el que determine la procedencia del pedido de la Fiscalía. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está otro escenario que habrá que darle puntual seguimiento. Yo quiero agradecerle al doctor Alberto Woolrich Ortiz estos minutos para Contrastando Ideas y pues rogarle, si es posible, la próxima semana darle seguimiento a este escenario. Pues ya esta audiencia no se presentó Ricardo Anaya, ya hay una orden de aprehensión. Estaremos atentos al seguimiento de la defensa de Ricardo N. para ver qué estrategia implementan para garantizar la libertad y el ejercicio pleno de los derechos de Ricardo N. Doctor Alberto Woolrich, como siempre es un gusto saludarte. Agradezco como siempre tu valioso apoyo, tu comentario, tu análisis siempre puntual y contundente. ¿Algo más que desees agregar? Simplemente que queremos todos los mexicanos, todos los abogados, que cambien los cánones mediante los cuales se pretende aplicar una justicia que es una justicia selectiva. México no merece este tipo de justicia, Julio. México merece que la justicia sea absolutamente transparente, no oportunista, no selectiva y no adversarial para que sirva como arma en contra de los adversarios que tienen o piensan diferente a ciertas personas. Ahí está lo preocupante, ya está un tema que bien vale la pena cuidar de manera muy puntual. Te voy a molestar la próxima semana con un tema que ha generado y que sigue generando debate desde la semana pasada. El tema, pues, los actos que ha generado el presidente de la República, López Obrador, en las conferencias matutinas, con los señalamientos, pues, en relación a la información de carácter personal, económica, personal y financiera de un periodista, de un comunicador como, el señor Loret de Mola. Esto es también un tema preocupante para el Estado de Derecho y para la libertad de los ciudadanos, mantener en estricta confidencialidad y bajo reserva la información financiera y personal de cada uno de ellos. Hasta yo tengo entendido, corrígeme por favor, el señor Loret de Mola no está siendo investigado por ninguna causa penal o ninguna carpeta de investigación, no había ninguna orden formalmente de ningún juez para que fuera vulnerado este secreto fiscal o esta información personal, doctor Alberto Woolrich. Pues sí, se está incurriendo desgraciadamente en una tropelía jurídica, que todavía no es jurídica, una tropelía administrativa. Con la cual se pretende desprestigiar a cualquier periodista. Tú lo sabes, Julio, está obligado a informar bajo su percepción, y bajo la percepción del señor está aplicando pues lo que él considera la información real que debe de ser conocida por la opinión pública. Aquí lo ideal sería que se desvirtuara de manera oficial, con pruebas contundentes, que lo que refiere Loret de Mola es falso. Pero si no se puede demostrar lo contrario, pues está vulnerando el prestigio de un comunicador que quizás pueda resultar un comunicador de bien. Pues con el periodismo está ahorita pasando lamentablemente una crisis, como tú lo sabes, pero podemos analizarlos en programas futuros. Lo hacemos ya, pues compromiso hecho para la próxima semana, si me lo permites.
Perfectamente, va a ser un placer. Amable auditorio, pues ya está aquí el compromiso hecho por parte de un experto en temas de carácter penal, un litigante con gran reconocimiento, un penalista reconocido y respetado, un gran amigo de Contrastando Ideas, el doctor Alberto Woodrich Ortiz, aquí en Contrastando Ideas Noticias, a quien le agradezco especial y personalmente estos minutos, y ahí hicimos el compromiso para la próxima semana darle puntual seguimiento a este escándalo mediático en relación al señor, presidente de la República, a sus acciones, a sus expresiones y a sus peticiones que ha hecho de manera directa, exigiéndole a instituciones a que pues difundan, den a conocer información pues personal y financiera de un comunicador. Alberto, como siempre, un gusto saludarte. Tus redes sociales, ¿en dónde Julio, te pueden seguir? Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias. ¿En dónde te pueden seguir, nuestro amable auditorio? Tus redes sociales. No tengo, por situaciones personales, evito las redes sociales. Perfecto. Pues el doctor Alberto Woodrich Ortiz, aquí lo puede encontrar en Contrastando Ideas. Muchas gracias, Alberto. Te deseo una excelente noche. Muchas gracias. Lo mejor, igual. Gracias. Gracias.